Buen día, gente del IAE. Llegamos al 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Y vamos a leer el Evangelio de San Mateo, que dice así. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse del rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño. Y cuando lo hayan encontrado, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en un lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. El Evangelio está lleno de datos que hay que tratar de ir como de alguna forma desentrañando, porque significa muchas cosas el Evangelio de hoy, más allá de lo más folclórico, ¿no? De los famosos reyes que no dice el Evangelio que sean reyes, sino que eran magos. Va a ser la tradición posterior la que recoja de alguna manera que serían reyes. Eran magos, es decir, palabra persa que se refería a los sabios, matemáticos, filósofos, gente que instruida en la lectura de los zodíacos, de las estrellas, por lo cual estaba siempre esa tradición antigua que ya consideramos antes de la Navidad, de que cada gran personaje venía con una estrella. De alguna forma también en sus corazones entienden que esa estrella les está hablando de la llegada de alguien importante, el rey de Israel. Se ponen en camino desde un lugar lejano. Importante ver cómo Dios, y esto es lo que quiere decir la fiesta de hoy, se revela no solamente a los cercanos a los judíos, aquellos que pertenecen a un pequeño grupo. Nunca la Iglesia puede permitirse ser una especie de tupper, una especie de raviol, una especie de secta cerrada sobre sí mismo, sino que está invitada por su propia naturaleza a expandirse. Viene muy bien en línea con los evangelios que leíamos estos días de cómo se va extendiendo la palabra del Señor. La palabra del Señor llega por caminos que Él elige a gente muy lejana de la fe. A mí me divierte escuchar a veces cuando se habla de temas así de inclinaciones religiosas, dicen, no, fulanito, menganita, están en otra. Para el Señor están todos en otra y a todos los que están en cualquiera de las otras los llama a su manera. Nosotros podemos ser como María y como José que los reciben para llevarlos a Jesús. Personaje importante, Herodes, era francamente un hombre aferrado al poder. Había eliminado a 2 de sus esposas, mandó a ajusticiar a 3 de sus hijos por pretensiones a la línea sucesoria. Era una persona totalmente inescrupulosa, por lo cual no tiene ningún problema en después crear aquella reacción, ¿no?, de la muerte de los inocentes. Pero Dios cumple con sus promesas y permite a estos hombres que lleguen. Dios permite que aquellos lejanos lleguen a su palabra y que se encuentren con Él para después poder dejarle sus regalos. Dios se va a encargar después de que no delaten el lugar de su Hijo y los va a mandar
volver a sus tierras por otro camino. Dios se revela a Israel, Dios se revela a los gentiles, a aquellos que son el pueblo de Israel en la figura de los magos de Oriente. Dios se revela una vez ya que empieza a predicar a las personas que Él elige, otros lo traen a Él. Siempre es la misma dinámica, llegar a acercarse donde está Jesús. ¿Cómo puedo hacer eso? Leer el Evangelio con ganas de escuchar su palabra, de vivir con Él. Hacerle caso a la voz de mi corazón que me dice, Manuel, deberías ir un poquito más a fondo en tu fe. Tenemos que tratar de ir recogiendo esas llamadas para que la palabra de Dios no caiga en el vacío y nos perdamos la posibilidad de este encuentro que Dios nos propone en Jesús. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.